Saludos cordiales. En esta ocasión, como estudiantes de la materia Instituciones Fundamentales del Derecho Civil y Mercantil de la Universidad Gerardo Barrios, licenciatura en Ciencias Jurídicas, nos corresponde hablar del tema los atributos de la persona jurídica. Y para empezar a abordar el tema, iniciaremos con una introducción de qué es persona jurídica. Una persona jurídica, también denominada persona moral o ficticia, si bien es una organización o institución formada por varias personas físicas y que posee personalidad jurídica, es decir, que tiene la capacidad independiente de la de sus miembros para ser titular de obligaciones y derechos. Si bien la RAE define a la persona jurídica como aquella institución dotada de personalidad propia e independiente y una plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, creada por las leyes o conforme a lo establecido en las mismas. Normalmente estas organizaciones son creadas para realizar una actividad y conseguir ciertos objetivos. Una organización de este tipo debe contar con un reconocimiento legal para poder ser declarada como persona jurídica. Y es en el Código Civil que se puede prever la regulación de las personas jurídicas. En el título 1, capítulo 1, artículo 52, define las personas como naturales o jurídicas. Si bien es cierto, dice que las personas jurídicas son personas ficticias, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, y que también tienen esa capacidad de ser representadas judicial o extrajudicialmente. En nuestro país se puede considerar dos especies de personas jurídicas y el artículo 540 del Código Civil las establece. Primero, las corporaciones y corporaciones de utilidad pública y segundo, las asociaciones de interés particular. Al principio mencionábamos que para que una persona jurídica sea considerada como tal, esta debe establecerse en base a la ley. Y si bien es cierto, el artículo 541 específicamente nos dice que no son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de una ley o de un decreto del Poder Ejecutivo. Así que podríamos decir que una persona jurídica puede ser si bien una asociación, fundación o una corporación. Pero para adentrarnos al tema que nos compete, que son los atributos de las personas jurídicas, vamos a referirnos a los diversos atributos de la persona jurídica y saber que tanto la persona natural como la persona jurídica posee atributos, pero cada atributo se diferencia entre sí. A continuación empezaremos a detallar cada uno de los atributos de la persona jurídica. Hola, mi nombre es Natalia Azucena León Amaya y en esta oportunidad les hablaré acerca del nombre como atributo de la persona jurídica. Como bien sabemos, los atributos de la persona son cualidades inherentes de la persona. El nombre es la unión de las palabras con las que se designan y se identifica singularmente la persona. En el caso de las personas físicas, el nombre se compone por el nombre propio y apellidos. En el caso de las personas morales, por una denominación o razón social, que irán seguido de las palabras que hagan referencia al tipo de rol social en el que se componen. Este atributo de la persona jurídica se diferencia entre las personas jurídicas de derecho público y las de derecho privado. Las personas son bautizadas por el Estado con la norma constituyente y estas están asociadas que se componen por una sigla de características que conforman una organización jurídica. En las personas jurídicas de derecho privado, el nombre también es llamado como la razón social. Para tener una personalidad jurídica, el primer atributo a identificar debe ser el nombre. Pues bien, en las personas jurídicas la capacidad es lo que les da determinación a los sujetos de derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones determinan el alcance de su objeto en la sociedad, así como también es el atributo de la persona con el modo de individualizar una persona o una comunidad determinada.
para el ejercicio de los derechos y obligaciones que éstas ejercen en la comunidad, como lo mencioné anteriormente. Las personas naturales, el nombre es un derecho fundamental, como lo establece nuestro artículo 36, inciso segundo, en nuestra Constitución de la República, el cual nos dice que es un derecho que debe poseer cualquier persona, esta para identificarse. Eso se integra a un sujeto de derecho durante toda su existencia e incluso después de la muerte. Abordaremos el de la nacionalidad. La nacionalidad también es igual al de las personas físicas en el caso de las personas jurídicas. Y la implicación fundamental de esto es la consecuencia de la aplicación de la ley en el espacio, es decir, se van a regir de acuerdo al ordenamiento jurídico donde fueron creadas, es decir, si fueron constituidas en El Salvador, tienen que regirse por el ordenamiento jurídico de El Salvador. También estas se determinan por la nacionalidad muchas veces de la mayoría de sus integrantes, es decir, si la mayoría de sus integrantes son salvadoreños, entonces la nacionalidad va a ser salvadoreña. En nuestra legislación salvadoreña está tipificado en el artículo 95 de nuestra Constitución, inciso primero, cual dice que son salvadoreños las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes de la República y que tengan domicilio legal en el país. También el derecho internacional privado, desde su artículo 16 hasta el 20, nos habla acerca de la nacionalidad, pero nos vamos a enfocar en el artículo 16, el cual dice de que la nacionalidad de origen y corporaciones de las fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autorice o las apruebe. Y también podemos mencionar que la determinación de la nacionalidad de las personas jurídicas en el derecho internacional contemporáneo se desarrollaba en tensión creada por la oposición de dos principios. El principio de la personalidad jurídica, que es propio de la sociedad y es distinto al de los socios. De ello se desprende que la nacionalidad de las sociedades se determina en prima facie por el lugar de la Constitución, como lo mencionamos anteriormente. Si fueron creadas en El Salvador, entonces la nacionalidad se va a determinar que es en El Salvador. También con base en la realidad económica como segundo principio, que permite pasar por alto la personalidad jurídica propia de las sociedades. Tal como lo hemos mencionado, la personalidad jurídica, por regla general, en el caso de la nacionalidad de las personas jurídicas, se determina sobre la base o el criterio del lugar de constitución. Al mismo tiempo, solo sería procedente definir la nacionalidad de las sociedades con el criterio de control para ampliar el ámbito de aplicación en el convenio en la que fueron creadas. Otro de los atributos de la persona jurídica es el domicilio. En relación con los individuos, el domicilio cumple con muchas funciones, pero es uno de los criterios de identidad de la persona. En el caso de las personas jurídicas, ha de tener un domicilio para el mejor ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones patrimoniales. La sede o domicilio de las personas jurídicas es el lugar elegido para las partes para localizar su actividad jurídica. El ordenamiento de múltiples funciones, todas ellas de carácter patrimonial, así por ejemplo es aquí el criterio utilizado para determinar el lugar de cumplimiento de las obligaciones. El Código Tributario en el artículo 55 nos da una clara reseña de lo que es el domicilio para las personas jurídicas. Y es que dice que es el lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva de sus negocios. También puede ser el lugar donde se encuentre el centro principal de sus actividades en casos de no conocer la administración y oficinas centrales. Puede ser también el que represente o indique en el formulario en el que se aporten datos básicos del registro o en el que conste en la última declaración de impuestos sobre la renta o en la última de impuestos sobre la transferencia de bienes y raíces. Además, también puede ser el lugar donde ocurra el hecho generador en el caso de no existir domicilio.
El momento en el que inicia la personalidad jurídica de una persona jurídica puede atraer un poco de confusión, pues como sabemos, en las personas físicas este momento es el nacimiento, como lo estipula nuestra legislación, pero en las personas jurídicas es un poco más complejo. Podría considerarse que se requiere algún tipo de publicidad o que basta simplemente de constarlo en un documento. Teniendo en cuenta esto, en dependencia de los requisitos de cada uno de los tipos de organizaciones, se prevé la adquisición de la personalidad jurídica. A manera de ejemplo, las asociaciones desde el momento de su constitución y en el registro de las asociaciones, a diferencia de las fundaciones que hasta que se inscriben en el registro de fundaciones. Las cooperativas en el momento que se inscriban en el registro de las sociedades cooperativas. Entonces, la capacidad civil de las corporaciones se regularán a través de las leyes de las que las hayan creado, las de las asociaciones por sus estatutos y la de las fundaciones por las reglas de su institución. En general, las personas jurídicas pueden asumir derechos y deberes de contenido patrimonial, celebrar contratos o cualquier acto de una obligación o un crédito. La tendencia doctrinaria reconoce a las personas jurídicas una capacidad restringida que es determinada por la ley y se limita a los derechos patrimoniales. Otra reconoce a las personas jurídicas una capacidad amplia que comprende tanto los derechos patrimoniales como los extrapatrimoniales y que únicamente se encuentran limitados en la naturaleza misma del ente abstracto y en las disposiciones de la ley. De estas tesis, nuestra legislación consagra la segunda, al establecer en el artículo 52 del Código Civil que las personas jurídicas son capaces de ejercer derechos y de contraer obligaciones. Las limitaciones a la capacidad derivadas de la ley son inspiradas en ideas políticas y económicas determinantes en cada época y tiende principalmente a evitar el acrecimiento de bienes. Se refiere en especial a la adquisición, conservación y enajenación de bienes inmuebles y capacidad de recibir por testamento y por donaciones. Algunas legislaciones prohíben a las personas jurídicas adquirir bienes y otras le permiten solo con una autorización respectiva del poder público. Hoy en día, la corriente que prevalece tiende a dar una amplia capacidad a las personas jurídicas, conservando las atribuciones inherentes a su naturaleza abstracta. En cuanto a la capacidad procesal, las personas jurídicas son capaces de comparecer en juicio, ya sea como actores o demandados, y así lo reconoce el artículo civil en el artículo 52, al establecer que las personas jurídicas pueden ser representadas judicialmente. Las personas físicas, para lograr sus fines, pueden realizar todos los actos jurídicos que crean convenientes, excepto los que la ley prohíbe expresamente, claro está. Las personas jurídicas, en cambio, existen para lograr un interés o determinado número de intereses que son comunes a un grupo social y se basan de acuerdo a un principio llamado el principio de especialidad. Una tendencia considera este principio como una limitación a la capacidad de las personas jurídicas, entendiéndose que ésta solamente puede adquirir derechos y celebrar actos que estén de acuerdo a sus objetivos o con su objeto. Pero para otra tendencia, el principio de especialidad únicamente significa que la persona jurídica nacida con un fin no puede desviarse en la visión de sus derechos de cualquier naturaleza que se le han sido considerados, adquiridos así por el logro de su fin. Pero el principio de especialidad de esa manera no se opone a que la persona jurídica adquiera otros derechos afectados a otro fin, más que para el que se le constituyeron. Pero en tal caso, no se debe de distraer de los recursos que emplee en su propia misión. En nuestro derecho, el principio de especialidad solo puede admitirse como un principio de regla administrativa. Esto puede decirse que aún las organizaciones pueden ser disueltas aunque sus miembros no lo hayan avalado. Esto en base a la ley. En el caso de que no correspondan al objeto de su institución, como lo establece el artículo 554 de nuestro Código Civil. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Díaz
En esta ocasión les voy a hablar acerca del patrimonio de las personas jurídicas. Muy bien, para iniciar me gustaría definir qué es el patrimonio. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una persona. Estos bienes pueden clasificarse en bienes muebles e inmuebles. Al igual que la persona natural, la persona jurídica posee como atributo el patrimonio, que en pocas palabras, y como le he mencionado anteriormente, alude a las relaciones jurídicas como lo es las obligaciones y los derechos, que al ejercerse constituye lo que es el patrimonio, que siempre es apreciable en dinero. Dentro del patrimonio de una persona jurídica existe una clasificación que consta en la persona jurídica pública o del derecho público y la persona jurídica privada o del derecho privado. Para indagar acerca de esta clasificación, mencionaré que dentro de las personas jurídicas privadas encontramos sociedades o personas jurídicas que persiguen fines lucrativos, como también asociaciones, fundaciones, corporaciones, que como lo he mencionado anteriormente persiguen pues este fin lucrativo. A diferencia de la persona jurídica pública o del derecho público, este consiste en que ejercen el ius imperi, es decir, aquí nos referimos al Estado y demás entes administrativos un poco más menores, como municipios, también organizaciones autónomas, incluso iglesias. Para finalizar, mencionaré que el patrimonio de una persona jurídica puede extinguirse y pues esta extinción se puede dar por disolución voluntaria. Aquí mencionar nada más que se puede disolver siempre y cuando al momento de querer pues ejercer disolverlo, tenga la aprobación de la autoridad que legitimó su existencia. También se puede extinguir por disolución, por disposición de la autoridad o por falta de miembros, disolución estatutaria y entre otros tipos de disoluciones. Gracias.